estamos compartiendo sobre la oración, sobre esto tan importante y que es vital para todo cristiano y para toda cristiana. La oración, hermanos queridos, es una herramienta, al mismo tiempo es un medio de comunicación. Es tantas cosas. Si tuviéramos que definir en una sola frase la oración, hermanos, lo vamos a definir como el título de este mensaje de esta tarde. ¿Cómo podríamos definir nosotros en una frase la oración? Piense usted, ¿cómo definiría usted la oración? Le doy 20 segundos. ¿Cómo definiría, cómo describiría usted lo que es la oración en sus palabras, en su mente? ¿Qué es para mí la oración? ¿Qué significa? ¿Qué es la oración para ti? Una bendición, un medio de comunicación. ¿Cómo podríamos describir? Bueno, yo pensé, hermanos, y sabe, a mí se me ocurrió esta frase, la cual quisiera dar como título para el mensaje de esta tarde. La oración es un lugar de comunión con Dios. Amén. Eso es la oración. Amén. Es un lugar de comunión con Dios. Amén. Es un precioso lugar. Así es. Es encontrar en Dios la paz. Amén. Así es. Encontrar en Dios la quietud. Aleluya. Es cerrar la puerta a todo lo que nos rodea y encontrar en Cristo el propósito de nuestras vidas. Amén. Vamos a ir al libro de Hebreos. Vamos a tomar este pasaje, hermanos, para partir desde aquí con un estudio de la palabra del Señor. Vamos a ver el tiempo, hermanos, para ir no siendo gravosos en este tema, porque la idea, hermanos queridos, que como decía mi hermano, una palabra, aunque sea una palabra, con gracia de Dios caiga en nuestros corazones. Hebreos capítulo 4, y podamos nosotros ser bendecidos de parte del Señor. Hebreos capítulo 4, ya vimos la semana pasada, hermanos queridos, que la oración es un medio, una comunicación íntima entre un padre y un hijo, entre Dios y nosotros, la relación. Amén. Y que muchas veces esta relación es interrumpida, esta relación el enemigo quiere distorsionarla para que nuestra oración no llegue a Dios. Por lo tanto, debemos estar limpios de toda atadura que nos impida buscar a Dios. Amén. La palabra de Dios dice: quiero que todos los hombres alcen las manos santas y miren y contiendan y oren a Dios. Así que lo importante es que podamos estar en comunión con Dios y con nuestro prójimo para que entremos a este lugar de comunión con Dios. Bien, la oración, un lugar de comunión con Dios. Hebreos capítulo 4, vamos a leer desde el versículo 14 al 16. Damos lectura a la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice así: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Oremos al Señor. Hermanos amados, el libro de Hebreos es un libro maravilloso, un libro muy profundo. Y en el libro de Hebreos, el escritor, que algunos, y bueno, si usted lee las epístolas del apóstol Pablo, se dará cuenta que en todos sus encabezados dice la epístola del apóstol San Pablo a Corinto, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses. Pero cuando nosotros leemos y abrimos el libro de Hebreos, vemos que arriba dice solamente Hebreos, porque se ha discutido mucho la autoría de este libro, y realmente si lo escribió Pablo nos dejó ahí en el dilema, porque él no se adjudica la autoría de este libro. En ninguna parte dice yo, Pablo, lo escribo, pero entendemos nosotros por la profundidad de este libro, y tomando las palabras del apóstol Pedro, que dijo, como nuestro amado hermano Pablo nos escribió muchas cosas, algunas difíciles de entender,
podemos nosotros, y también por el lenguaje utilizado, descifrar o llegar a la conclusión de que este libro fue escrito por el apóstol Pablo. Amén. Pero ninguna parte del libro dice que fue escrito por Pablo. Pero sí entendemos, hermano, que el que escribió el libro de Hebreos era un hombre conocedor de la tradición judía, del judaísmo. Era un hombre profundamente conocedor, hermanos amados, de lo que era la ley, el antiguo pacto. Y en el libro de Hebreos nosotros podemos ver claramente cómo lo antiguo, hermano, era la sombra de lo porvenir. O sea, que lo que ocurrió en la antigüedad toma forma ahora en el nombre y en la persona de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Todo lo que se profetizó en el libro de Génesis, Éxodo, los profetas, Deuteronomio, todos estos libros, hermanos, se cumplió en la persona de Cristo. Y vemos que Hebreo nos muestra eso. Cómo Cristo vino a cumplir la Escritura. Y nos presenta a Cristo, el libro de Hebreos, en tres formas principales que nosotros vamos a ver y que se cumplen de manera maravillosa, hermanos, en el tema de la oración. Porque vamos a ver que la oración es un lugar de comunión con Dios. Amén. Pero para que nosotros pudiéramos disfrutar de esta comunión con Dios, tuvieron que ocurrir cosas. Tuvo que abrirse un camino para que nosotros pudiéramos acercarnos a Dios. Amén, así es. Mire, si usted me acompaña al libro de Éxodo capítulo 19, vamos a ver cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, camino a la tierra prometida. Vemos nosotros que Dios los lleva al desierto para probarlos, para ministrarlos, para hablarles. Bendito sea Dios. Y cuando Dios llama a su pueblo, los lleva al monte Sinaí. Y dice la Biblia que ellos llegaron en el mes tercero de la salida, o sea, desde que salieron de Egipto al mes tercero, vieron el monte desde lejos. Y llegaron al Sinaí, al monte Horeb, y dice la Biblia que el pueblo acampó alrededor del monte. Y en ese lugar ocurrió algo maravilloso. Ocurrió algo que cuando leemos la Biblia nos conmueve. Nosotros nos imaginamos la escena, hermanos, de cuando Dios descendió para hablar con Moisés. La Shekinah, que es la presencia de Dios, literalmente bajó sobre el monte Sinaí. Amén. Y fue algo glorioso porque, hermanos, nosotros podemos ver a una persona tocada por Dios, es algo impactante. Cuando Dios toca a una persona, muchas veces esa persona llora, tiembla cuando se alaban a Dios. ¿Se acuerda de Ana cuando oraba a Dios? Ella dice que no decía palabra, pero temblaba como una ebria, tanto que Elí la tuvo por ella. Le dijo, anda y digiere tu vino. Imagínense el cojo, cuando fue sanado, saltaba y alababa al Señor. Cuando Dios toca a una persona, ocurren cosas en esa persona. Pero un monte es algo que no tiene vida. Es algo que no se puede mover. Es algo que no tiene sentimientos, que no tiene alma. Pero cuando Dios descendió sobre el monte Sinaí, ese monte comenzó a temblar. Amén, así es. Se comenzó a mover, se comenzó a estremecer. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Alabado sea su nombre. Mire, en el versículo 12 dice la palabra de Dios, en el 11 le dice, y estén preparados para el día tercero. Les dijo que se prepararan, porque al tercer día Jehová descenderá a los ojos del pueblo, de todo el pueblo, sobre el monte Sinaí. Mire, el 12, estoy en Éxodo 19, 12. Y señalarás término al pueblo alrededor diciendo, guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Amén. Cualquiera que tocare el monte, de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado o asaeteado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte.
Bendito sea Dios. Y descendió Moisés al monte, dice, y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo: estad preparados para el día tercero, no toquéis mujer. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Dice, saltémonos al 18. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Imagine usted la escena. Un monte, un cerro, una montaña moviéndose, cubierta de humo, con sonidos de bocina, y se estremecía todo aquel lugar porque la presencia de Dios había descendido sobre ese monte. Aleluya, gloria al Señor. Cualquiera hubiera querido ser parte de eso, pero había un límite. Amén. Había una barrera. Así es. Dios les puso un límite. Le dijo: no suban acá. Solamente mi siervo Moisés podrá subir. ¿Qué nos habla de esto? De una separación. Nos habla de un límite. Nos habla, hermano querido, de una barrera entre un Dios santo y un pueblo que necesitaba ser lavado de sus pecados. Bendito sea Dios. Había una separación, hermano querido, aunque Dios estaba con su pueblo, Dios le ministraba. Dios tenía una forma de acercarse a su pueblo, pero no de una manera directa. Había una mediación a través de Moisés. Y cuando el pueblo vio todo eso, el pueblo le dice a Moisés: no veamos nosotros a Dios, sino que ve tú. Y nosotros nos quedamos acá. Tú habla con Dios, pero no nosotros. ¿Cuántos alaban a Dios? Había un límite, había una separación. Santo sea el Señor. Luego Dios le da las leyes y le muestra una forma, una imagen de lo que sería la verdadera santificación. Le muestra y le dice: yo le daré sacerdotes. ¿Qué eran los sacerdotes? Hombres, hermanos queridos, que intercedían delante de Dios por el pueblo pecador. Así es. ¿Cuántos alaban al Señor? Y con esto el pueblo ahora podía acercarse a Dios, pero no directamente. No, ustedes ahí, porque Dios es santo. Aleluya, amén. Y cuando el hombre pecó, el pecado alejó a Dios y al hombre, no porque Dios quisiera dejar al hombre, sino porque el hombre peca por naturaleza. Somos todos pecadores. Por cuanto todos pecaron, ¿qué dice? Y están destituidos de la gloria de Dios. Ahí está, ponle límite. Pero luego Dios les dice: ahora yo les voy a dar sacerdotes para que ellos se santifiquen, y una vez al año, con un sacrificio de un animal, puedan presentarse ante mi presencia. O sea, le dio un sacerdote y le dio un sacrificio. Así es. Y le dio un lugar para el sacrificio. ¿Cuántos alaban a Dios? Entonces ahora, cuando los israelitas necesitaban ser limpios de su pecado y acercarse a Dios, ¿sabe por qué? Aquí está lo lindo. Nosotros fuimos creados para estar en comunión con Dios. El pecado rompió, nos puso una barrera. ¿Por qué cree usted que hay gente, tribus, que no tienen ningún tipo de cultura, podríamos decir, de letras, de enseñanza, y ese nativo en las selvas amazónicas adora a algo? ¿Sí o no? Amén. Nadie le ha enseñado ni le han evangelizado, pero él, por naturaleza, hace un sacrificio, clama a los dioses.
en toda cultura. Así es. Porque el hombre viene diseñado, fue creado por Dios Aleluya. y diseñado para que el hombre adore a Dios. ¿Cuántos adoran a Dios? Fuimos hechos para adorar. Amén. Por lo tanto, el hombre que no adora a Dios va a adorarse a sí mismo, va a adorar... miren, hasta el físico-culturismo es la adoración del cuerpo, ¿sabían ustedes? Que el Señor nos bendiga. El hedonismo, la adoración al placer. El hombre se adora a través del placer. Hay tantas formas de culto, porque el hombre busca algo a quien adorar. Y nosotros lo hemos encontrado. Nosotros adoramos al Rey de Amén. Reyes. Amén. ¿Cuántos lo adoran? ¿Cuántos lo Gloria a Dios. bendicen? Entonces había una barrera, había un obstáculo para que el hombre adorara a Dios. No, no suban acá. Gloria al Señor. Bendito sea Dios. Había una separación, hermano, porque el pecado separa a Dios. Pero Dios le muestra un sacerdote, Amén. un sacrificio y un altar. En Cristo podemos ver estas tres figuras. Amén. Ahora, cuando nosotros oramos, no vamos a través de un hombre. Usted no viene donde el pastor, donde el hermano diácono o donde un hombre mejor que usted dice, hermano, usted podría orar a Dios por mí porque yo soy pecador. No. Todo creyente puede orar a Dios. No da gracias a Dios por eso. Dios no dice, quédate allá. No, tú no puedes venir a mí. No te puedo escuchar porque eres pecador. Pero ¿por qué podemos entonces ahora en la dispensación de la gracia, acercarnos a Dios? ¿Cómo es que antes no se podía y habían formas y figuras de lo que habría de venir y ahora sí podemos? Porque el sacerdote ya no muere más. Así es. Cuando moría el sacerdote, el sumo sacerdote, el hijo tenía que tomar su lugar. Pero estos sacerdotes morían continuamente porque eran hombres pecadores igual que los demás. Pero ahora tenemos un gran sumo sacerdote que entró no al lugar. ¿Se acuerdan que hablamos? Tenemos el sacerdote, tenemos el lugar. ¿Cuál era el lugar en el tabernáculo? El lugar santísimo, ¿cierto? Pero ahora tenemos a un sumo sacerdote que es Cristo. Amén. 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 Porque Él es nuestro fiel, aquí lo acabamos de leer en Hebreos, dice, amén hermanos queridos, por lo tanto teniendo un gran sumo sacerdote. ¿Quién era en la antigüedad el sacerdote? El hombre que intercedía ante Dios por el pueblo. Amén. Bendito sea Dios. Santo es su nombre. O sea, el pueblo tenía a alguien, hermano, el sumo sacerdote se guardaba en cuerpo, alma y espíritu para Dios. Amén. Bendito sea el Señor. Dice la cultura judía que el sumo sacerdote cuando entraba al lugar santísimo una vez al año, Así es. él se amarraba, en el traje tenía una cuerda con campanillas, que tenía su traje, para que cuando él entrara, las campanillas sonaran cuando ministraba a Dios. Si las campanillas dejaban de sonar, ¿qué quería decir? Que el sumo sacerdote no había entrado en pureza Así es. y había muerto ante la presencia de Dios. Amén. ¿Y qué hacían? Lo tiraban hacia afuera, porque nadie podía entrar a ese lugar sino el sumo sacerdote. Por lo tanto tenía que ser limpio. Pero el sumo sacerdote no era totalmente limpio, porque él aún tenía que entrar con sangre de un sacrificio. Así es. Por lo tanto, el sumo sacerdote tenía un defecto. También era pecador. Y también necesitaba ser expiado. Pero ahora vino uno santo. Amén. Un sumo sacerdote que no era, dice Hebreo que no tenía linaje humano, no era del linaje de los sacerdotes que ya se conocían de la casa de Aarón, este era de otro linaje. Era sacerdote según el orden de Melquisedec. Amén. Y este sumo sacerdote ahora vino y él no tenía pecado. Así es. Porque Cristo fue santo todos los días de su vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Cristo fue santo. Yo lo creo. Amén. Para nosotros los cristianos hay grandes verdades. Y una de las grandes verdades es que Jesús fue santo todos los días de su vida. Amén.
Porque Él era nuestro sumo sacerdote. Amén. Y Él tenía que ofrecer sacrificio a Dios por todos nosotros. Amén. Aleluya, bendito sea Dios. Gloria. Pero Él sabía que ese sacrificio no servía si Él pecaba. Jesús no podía pecar. Entonces Él se guardó. Cada día de sus 33 años Jesús fue limpio. ¿Y sabe por qué lo hacía? Por ti. Nosotros a veces decimos, Señor, ¿cuánto le han dicho? Te doy gracias por morir por mí en la cruz. Amén. ¿Cuánto dan gracias a Dios por eso? ¿Y cuánto damos gracias a Dios? Señor, te doy gracias por esos 33 años de pureza. Así es, Señor. Por esos 33 años de santidad. Porque tú fuiste santo todos los días. Amén. Así es. ¿O no? Amén. Amén. Y por esa santidad ahora yo puedo venir a Dios por medio del sacerdote. Pero Jesús no solamente es el sacerdote, también es el sacrificio. Cuando Juan lo vio, hermano, él estaba en el ritual del bautismo y vio a Jesús, dijo, he ahí, El Cordero he aquí el Cordero. de Dios. ¿Qué hace el Cordero? Que quita el pecado del mundo. Porque el pecado es una separación de Dios. Amén. Pero vino el sacerdote y nos trajo el sacrificio que nos limpia del pecado. Amén. Aleluya. Jesucristo vive. Amén. Entonces Cristo no solamente es el sumo sacerdote, Él mismo es el sacrificio. Gloria a Dios. Alabado sea Dios. Dice la Biblia, hermano querido, que cuando vino la muerte, el ángel de la muerte, a herir a Egipto, dice la Biblia que Dios le dijo a Moisés que matara un cordero, ¿cierto? Amén. Y pusiera de su sangre en el dintel de las puertas. Y cuando pasara el ángel heridor, donde viera la sangre, no entraría a matar. Bendito Sí. Dios. Amén. Amén. ¿Sabe usted que nosotros estamos marcados con la sangre del Cordero de Dios? Amén. Amén. Y a diferencia del mundo, nosotros sí morimos, pero nosotros pagamos tributo al polvo igual que todos los humanos. Pero la muerte no nos hiere en nuestro espíritu. Porque escrito está, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? Porque el aguijón de la muerte es El pecado. el pecado. ¿Qué quiere decir? Que cuando alguien muere, una serpiente, ¿cierto? La serpiente tiene un aguijón donde tiene el veneno, ¿cierto? Amén. Una serpiente muerde a una persona, pero la persona no muere porque lo muerde la serpiente. Muere porque la serpiente tiene un veneno en su aguijón y lo mata. A nosotros la serpiente nos muerde. O sea, morimos en la carne, pero no nos mata. Porque el aguijón de la muerte, de la carne, es el pecado. El pecado es el que mata al hombre. Pero usted y yo somos inmunes a ese aguijón. Los que han sido lavados en la sangre de Cristo no se les inculpa de pecado. Así es. Eso es importante que lo entendamos. Amén. Nosotros pecamos todos los días, ¿cierto? Pero ese pecado ya fue pagado. Amén. Los pecados pasados, presentes y futuros se pagaron con la sangre de Cristo. Gloria a Dios. Amén. Amén. No quiere decir que yo soy libre para predicar, o sea, para pecar, perdón. No. Esto quiere decir que con un solo sacrificio nos hizo aceptos ante el amado. Amén. Entonces, Cristo cuando murió, Él presentó el sacrificio ante el altar. Pero ahora, Él no entró al lugar santísimo en el tabernáculo. Él entró allá al cielo Amén. y nos presentó ante Dios. A todos nosotros, cuando bendicen su nombre. Por eso, cuando tú oras en el nombre de Jesús. Amén. Así es. No hay que decir en el nombre de Jesús. En el nombre, no. Cuando yo oro en el nombre de Jesús, digo, Señor, por los méritos de Jesús, por la santidad de Jesús, por la muerte y la resurrección de Jesús, por Él yo voy a ti, Padre. ¿Cuánto alaban su nombre? Amén. Amén.
¿Cuánto bendicen su nombre? Efesios 5:20. Entonces, ya nosotros, hermanos queridos, no dependemos de nosotros, de nuestros méritos, para acercarnos a Dios. Señor. Tenemos un camino nuevo abierto. Dice Efesios 5:20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias a Dios y Padre cuando estamos en comunión con Él, pero damos gracias a Dios porque Dios nos escucha, porque tenemos una libertad de acercarnos a Dios, porque nuestros pecados fueron lavados por la sangre del Cordero, porque tenemos un sumo sacerdote que intercede por nosotros, que es Jesucristo. ¿Cuántos lo alaban? Amén. Bendito sea su nombre. Colosenses también lo dice. Amén. Colosenses 3:16 y 17. Efesios, Filipenses, Colosenses, ¿cierto? 3. Ya se me va el tiempo, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Colosenses 3:17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el camino. Amén. No hay otro camino. Así es. Señor, te doy gracias. Amén. Amén. Porque puedo acercarme a ti por los méritos de Jesucristo. Amén. Dios. Damos gracias a Dios Amén. por Jesucristo nuestro Amén. Señor. Porque Cristo es el camino, la verdad. No hay otro camino para llegar a Dios. No existe otro camino. Jesús es el camino. Él es la verdad y Él es la vida. Amén. Sí. La pregunta es, si tenemos este camino abierto a Dios, ¿por qué lo despreciamos? Si tenemos la oportunidad de estar en comunión con Dios, nosotros podemos tener comunión con Dios. Sí, amén. ¿Por qué es importante a través de la oración tener comunión con Dios? Como decíamos la semana pasada, la oración es comunicación con Dios. Amén. Amén. Pero ahora vamos a agregarle otro condimento, podríamos decirle, otro saborcito a la oración. La oración no solamente es comunicación con Dios. La oración es confianza con Dios. Amén. Cuando tú vienes a Dios, vienes confiado. Aleluya. ¿O no? Así es. Porque el amor echa fuera el temor. Amén. El amor de Cristo echa fuera el temor. Así es. Venimos a Dios confiados. Porque la oración es comunión. Porque Dios quiere tener comunión contigo en forma especial, individual, contigo, mi hermana, contigo, con el niñito más pequeño, con la paloma, Así es. con todo. Desde el más pequeño hasta el más grande, Dios quiere tener comunión con nosotros. Sí, amén. Comunión es estar confiado. ¿Estamos confiados? Amén. Juan dice, hermanos, ahora somos hijos de Dios. Amén. Yo creo que lo dijo confiado. Amén. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero tenemos esta confianza en Él. Amén. Somos hijos de Dios. Amén. Y tenemos comunión con Dios por todo lo que acabamos de enseñar, porque nuestros pecados han sido lavados en la sangre del Cordero, porque tenemos un sumo sacerdote que entró a los cielos para hacer la comunión con Dios. Y sabe algo, cuando Cristo resucitó, el sacrificio fue aceptado delante de Dios. Gloria a Dios. El sacrificio fue aceptado por nuestro Padre. Bendito sea el Señor. Entonces, cuando nosotros tenemos comunicación, esto es como el matrimonio. Aleluya. Porque uno puede tener, ya dijimos que la oración es comunicación, ¿cierto? Amén. Pero comunicación sin confianza, ¿qué es? Comunicación sin confianza es recriminación. O sea,
Cuando yo oro, escuche lo que voy a decir. Esto es muy importante. Cuando yo oro, pero no en comunión con Dios, le voy a decir, Padre, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué yo? A todos nos pasa, ¿cierto? En alguna oportunidad, ¿por qué yo si yo no he hecho nada? Y comenzamos a recriminar a Dios. ¿Sí o no? Nos pasa a todos. Nos sentimos ofendidos por Dios y comenzamos a altercar con el alfarero. Porque hay comunicación, ¿cierto? Amén. Pero no hay confianza, no hay comunión. Y la oración es comunicación, pero también es un lugar de comunión con Dios. Cuando hay una oración en ti, una alabanza, dice Señor, no importa, Dios mío, tú sabes por qué hace las cosas. ¿Cuánto dice el Señor? Tú sabes por qué hace las cosas. Tú sabes todo. Así es, verdad. Amén. ¿Cuántos alaban su nombre? Entonces, la comunicación sin confianza no es nada. Acerquémonos pues, dice confianzudamente, no, confiadamente. O sea, en esta tarde, si tú has entregado tu vida a los pies de Jesucristo, no tienes nada que te impida estar en comunión con Dios. Nada. Pablo lo dice en Romanos. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Aleluya. A ver, ¿tu señora te podrá acusar? No. ¿Tus hijos? Ay, papá, si usted, ¿qué viene usted? No, nadie te puede acusar. El vecino del frente que te conoció en el mundo, ¿quién te puede acusar? Nadie te puede acusar. Así es. Gloria a Dios. Porque tú tienes confianza con Dios. Amén. Bendito sea Dios. Bendito sea. ¿Tienes esa confianza para acercarte a Dios? ¿Sabe usted por qué hay muchos cristianos, y voy a decir cristianos, que caen y nunca se vuelven a levantar? Porque se olvidaron que hay un Dios que es misericordioso. Y que en el Evangelio nada es por nuestros propios méritos, todo es por la gracia de Cristo. Nos acercamos confiadamente al trono de su gracia. Es la gracia de Dios. ¿Cuánto dan gracias al Señor por esto? ¿Quién acusará a los escogidos de Él? Dios es el que justifica. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó y el que nos llevó a la presencia de Dios. Gloria a Dios. Sí, Señor. Entonces, acerquémonos confiadamente. No solamente en la oración, hermano querido, tenemos comunicación, tenemos confianza. Por eso nos dice la palabra, y por esto tenemos confianza de que todo lo que pidamos bajo su voluntad, Dios lo hará. Amén. 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 ¿Tienes confianza en Dios? Amén. Entonces no es solamente decir, es confiar. Amén. Entonces, hermanas, cuando tú miras a tu esposo y tú confías en él, o el hermano mira a su esposa y confía en la fidelidad de su esposa, pasa media hora que no llegó el marido a la casa y la hermana está confiada en su esposa. Gloria a Dios. Pasa media hora o el hijo sabe la relación entre padre e hijo. Ya hay una confianza, ¿cierto? Así es. Las cosas fluyen de mejor forma. Cuando hay un poder mirarse de manera transparente a los ojos. No hay recriminaciones. No hay amargura en la relación. Es un lugar de comunión íntima con Dios. ¿Quién subirá? ¿Se acuerda del salmo? Amén. ¿Qué salmo es? A ver. 24. ¿Quién subirá al monte de Jehová? Gloria al Señor. ¿Y quién? Leámoslo, ¿le parece? Gloria a Dios. Entonces la oración es un lugar de comunión con Dios. Salmo 24. De Jehová es la tierra y su plenitud del mundo, los que la habitan, porque Él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará? Ahí nos está hablando del monte y nos está hablando del lugar de su santidad. ¿Se acuerda que vimos recién en Éxodo el monte donde habló Dios con su pueblo?
Y ahora, ¿y quién entrará en su lugar santo? El tabernáculo. Así es. ¿Quién? ¿Quién podrá hacerlo? El limpio de Pregunta salmista, ¿quién? El limpio de mano, el puro de corazón. Y él mismo responde, Sí. el Espíritu Santo. Amén. El limpio de manos Sí, y puro de corazón. ¿Podrá alguno en la tierra decir, yo soy limpio de mano y puro de corazón porque me he esforzado? Gloria a Dios. ¿Podremos nosotros con todo lo que nos esforzamos decir, yo soy limpio de mano y puro de corazón? Y me merezco entrar al cielo. Merezco que Dios me escuche porque yo sí que soy un buen cristiano. ¿Se acuerdan que hablamos del fariseo y el publicano? No, ¿quién? El limpio de mano. Así es. Pero dice que hay uno que es limpio de mano Amén. y puro de corazón. Aleluya. ¿Sabe quién es el único limpio de mano y puro de corazón? Aleluya. ¿Usted cree que está aquí ahora? Amén. Ah, hermano Carlos, gracias hermano. No, es Jesucristo. Él es el limpio de mano. Benditos. ¿Cuánto lo alaban? ¿Cuánto lo glorifican? Él es el limpio de mano y puro de corazón es Cristo. Él entró, hermano. Entró allá al tercer cielo y ofreció el sacrificio. Su mismo cuerpo lo ofreció para que ahora tú seas vestido de Cristo. Entonces la oración no es hablar con alguien que no conocemos ni en quien tenemos confianza, es hablar con alguien que conocemos, que es nuestro Padre. Lo decíamos la semana pasada, y es un lugar de confianza Sí, amén. y de comunión. Amén. Así es. ¿Se da cuenta que es linda la Es oración? verdad, Señor. En ella, porque cuando leímos Lucas, cuando el Señor les enseñó a sus discípulos la oración modelo, dijimos, Padre nuestro que estás en los cielos. Y la segunda frase fue, santificado. ¿Cuántos santifican el nombre del Señor? Amén. Sí, El Señor. nombre del Señor es santo. ¿Cuánto lo alaban? ¿Cuánto lo bendice? ¿Tienes o tenemos nosotros Señor. algo que pedir a Dios y que pensamos que no tenemos derecho a pedir a Dios? Bendito, Señor. ¿Tenemos algún pecado que nos impida acercarnos a Dios? Todo eso lo podemos hoy día echar a los pies de Jesucristo y entrar Así es. confiadamente. Acerquémonos pues, acerquémonos. Ahí en el monte decía, manténgase lejos. Ahora nos dice, acérquese. Bendito Dios, sí. ¿Se lo dice usted? Sí, sí. Hermana, hermano, ¿se lo dice usted? Acércate, Amén. acércate. ¿Cuántos se quieren acercar? Acércate. Acércate confiadamente ante su presencia. Al trono de su gracia, dice, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno, este pobre clamó y Jehová le oyó. No hay cristiano, no hay ninguna cristiana en este mundo que no pueda acercarse a Dios. Bendito Dios. Ninguno. Hermana, tu esposo puede orar por ti, te puede bendecir, pero tu oración es única. Amén. Así es. Nadie más puede orar por ti. Bendito Dios. No sé si me explico. Amén. Nosotros estamos yendo a las familias a orar por bendición, Así es. pero nadie más puede orar por ti. Tu oración Sí, amén. es única. Aleluya. Es Sí. única. Nadie más puede replicar tu oración. Así es, Señor Jesús, bendito. Tu voz está linda para Dios. Bendito Dios. Yo podría tratar de imitar a alguien, pero no puedo imitar, en la oración no puedo imitar a nadie, Así es, bendito Dios. porque tú eres única, Amén. tú eres único, y tu oración tiene un valor incalculable delante de Dios. ¿Se quiere acercar confiadamente al trono de la gracia? Bendito Dios. La oración no solamente es un lugar, es una relación con nuestro Padre, es un lugar de comunión, Amén. de paz. Sí. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Amén. 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 Por medio de esta gracia en la cual estamos Sí. firmes. Yo quiero preguntar en esta día, ¿te has acercado confiadamente al trono de la gracia? Aleluya. ¿Has dejado que Dios limpie tu corazón de toda amargura, de todo pecado, de todo enojo, de toda ira, de toda recriminación? Y has dicho, Señor, aquí estoy tal como soy.
Por Jesucristo nuestro Señor. Así es, Señor. Por medio de Él me acerco a ti confiadamente, confiando no en mí, sino en Él. Así es. Nosotros vinimos a Dios por Jesucristo, por Jesucristo, Amén, así porque Él es. es el camino. Amén. ¿Usted cree que ese camino está despejado? Aleluya. ¿Usted cree que ese camino es un camino de confianza? ¿Es un camino de paz, de quietud? Póngase de pie, vamos a orar. Bendito sea Dios. No basta con tener una comunicación. La comunicación y la confianza van de la mano.